Estas imágenes de ovnis son reales, filmadas por testigos presenciales. El fenómeno extraterrestre es hoy aceptado por investigadores, científicos y público en general. Pero, ¿intervienen los visitantes extraterrestres en la vida humana? Este es el tema de nuestro programa de hoy. Para esclarecerlos, tenemos invitados, especialistas y protagonistas que podrían ayudarnos a conocer esta interrogante. ¿Intervienen los extraterrestres en la vida humana? Vigilio Sánchez Josejo es una de las autoridades más reconocidas en el campo de la ufología. Él es presidente además del Miami UFO Center y además ha sido un investigador que durante muchos años ha dedicado toda su inteligencia, toda su paciencia y toda su voluntad al estudio de los ovnis. Aquí tenemos a Vigilio Sánchez Josejo y le damos la bienvenida a nuestro programa. Gracias. Doctor Josejo, y le preguntamos así de inmediato, ¿por qué atribuye usted de que en estos momentos la experiencia ovni está tomando tanto auge, mucho más de lo que tenía en la antigüedad, y además de eso, ¿por qué dejó de decrecer el criterio unificado de que los ovnis es una realidad? Ha ido incrementándose día a día. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la opinión mía es por los medios comunicativos de la radio, la televisión, la prensa y los sistemas de comunicación hoy en día son más fáciles. Es una de las razones por las cuales estoy aquí en tu programa. Yo creo que uno de los problemas básicos que tenemos nosotros los investigadores de este fenómeno es la información al público. Nosotros debemos dar cierta información al público directa, que carece muchas veces porque hay muchos periódicos amarillos y prensa amarilla que lo que hace es cambiar la idea, la esencia del fenómeno. El fenómeno se ha desarrollado a través de los años. Nosotros más o menos estamos, los investigadores, comenzamos, vamos a decir, del año 40 hacia acá, porque realmente es cuando se puede investigar a los testigos, o obtener pruebas físicas, pasarlas por laboratorio, cosas que son reales en estos momentos. La prensa hoy en día, el sistema de comunicación, ha influido mucho. Nosotros hemos tenido siempre, y no nos ha faltado, reportes de fenómenos ovni. Nosotros en realidad lo que estudiamos es el reporte, las personas que reportan haber visto algo, las personas que dicen haber tenido una experiencia con un objeto volador no identificado, haber tenido una experiencia con seres aparentemente que no son de este mundo. Y nosotros lo que hacemos es investigar. Muchas veces en la prensa también sensacionalista, pues está en la fotografía de inmediato en el momento que ocurre. Nosotros desgraciadamente nos toma a veces 1 o 2 años investigar cada caso para llegar realmente al fondo si fue una realidad del fenómeno o fue una mala interpretación del testigo, porque muchas veces el 80%, esa es la estadística que tenemos, casi siempre los testigos se confunden o bien con aviones o con cohetes o con globos o con aeroplanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la parte de la investigación, llevar una investigación a fondo y real para conocer ese 5% o 10% de objeto volador no identificado, toma alrededor de 1 año o más de investigación. Pero se ha comprobado científicamente, y eso está en estadísticas, que el fenómeno tiene 3 cualidades que los científicos han llegado a determinar: que es físico, es inteligente y es real. O sea, que cae en la realidad que nosotros pensamos un objeto real. O sea, lo que está viendo la persona no es una cosa ficticia, es una cosa real. Es físico porque se ha comprobado que deja huellas que se han llevado inclusive de plantas y de tierra al laboratorio, y ha habido un cambio químico en ese organismo. Y es inteligente por la manera que se desarrolla a través del tiempo y los reportes que nosotros investigamos. Hay una inteligencia atrás de ese fenómeno. Esas son las 3 cualidades básicas que hasta ahora, hoy en día, en estos momentos, se han podido comprobar. Entonces, todas esas investigaciones van a un banco que nosotros tenemos en Orlando, a cargo del doctor Will Smith, que es un banco de computación. En ese banco de computación nos da estadística, y la estadística nos da la veracidad del fenómeno. O sea, que en matemáticas 2 y 2 son 4. Cuando uno va a la estadística, le está dando el fenómeno, la idiosincrasia del fenómeno. O sea que muchas veces uno investiga un caso de una persona que ha tenido un encuentro cercano, por ejemplo, y tiene su historia. Esa persona, ese caso no quiere decir que ese es el fenómeno, sino que hay que buscar los datos
básicos del fenómeno dentro de cada caso. Y nosotros tenemos una carta que nosotros sabemos exactamente si un caso es real o no es real a base de las características de cada caso, aunque la historia difiera de una persona o de otra persona. Por ejemplo, pero hay puntos comunes. Exacto, ahí es donde voy. El investigador tiene los puntos básicos del fenómeno, de la realidad del fenómeno a base de un sistema de computación de estadística. Nosotros nos basamos mucho en la estadística para comprobar si un caso es real y cierto. Aparte de la investigación de campo, aparte de la investigación que se hace a los testigos, aparte de todo ese tiempo de laboratorios inclusive. Pero el fenómeno en estos momentos sí te puedo decir, Mesa, que es físico, es real y es inteligente. Hay una inteligencia atrás de este fenómeno. Bueno, a ese punto yo me quiero referir. Desde el punto de vista de sus investigaciones, además de las pruebas que han logrado obtener, ¿a qué se dedican los extraterrestres cuando vienen a inspeccionar o están haciéndose presentes en los seres humanos? ¿Cuál es la labor fundamental o el plan fundamental que ellos persiguen? ¿Han podido detectar o ya tienen algo elaborado al respecto? Mira, cuando hablamos de extraterrestres, entre comillas, porque en realidad no sabemos cuál es la inteligencia que está atrás del fenómeno, hay un cambio, es como si estuviéramos jugando un juego de ajedrez. Ellos tienen una táctica, cuando uno se acerca mucho al objetivo, pues los cambia. Es un juego mental. Fíjate que no estamos ante un fenómeno físico que se puede estudiar, que se puede llevar a un laboratorio y que se aplica una lógica. Es una inteligencia que no es igual a la nuestra. Y para saber lo que están haciendo tenemos que pensar como ellos. Hasta eso nadie ha llegado todavía. Lo que estamos acumulando los datos y buscar la base del fenómeno para después llegar a la estadística. Ahora, aparentemente ellos juegan mucho con la mente humana y hay que tener mucho cuidado. Porque el hombre de por sí se fanatiza en todo, se fanatiza en la pelota, con los artistas, en la televisión. El hombre es fanático desde niño. Y esta mentalidad de que son inteligentes, pues utilizan la mente humana, ciertos factores de la mente humana, para manipular al ser humano a su conveniencia. Yo no puedo decirte, hay dos factores que nosotros hemos comprobado, uno el aspecto físico y el aspecto psíquico. El aspecto físico, por ejemplo, yo vine a lugares, se han determinado que vienen lugares donde hay cantidades de agua. Cuando digo de agua, estoy hablando de océano, estoy hablando de río, estoy hablando de cantidad de agua. Estoy hablando de lugares donde hay minerales, por ejemplo, uranio. Donde hay uranio hay la mayoría de los avistamientos de ovnis. Estoy hablando donde hay electromagnetismo o plantas atómicas, ya sea hechas por el hombre o electromagnetismo como los campos magnéticos en el polo norte, las auroras boreales, aparece y desaparece. Parece que ellos utilizan ese tipo de electromagnetismo o energía para ver. Esa es la parte física. La parte mental hay que tener mucho cuidado. Manipulan al ser humano, sobre todo las personas que tienen cierto nivel, ellos los escogen. Como estábamos explicando, han explicado en estos programas, no todo el mundo tiene la misma sensibilidad. Pues ellos parece que captan a personas que son más sensibles o menos sensibles. Yo estuve en un congreso hace poco en Mendoza, en Córdoba, de la Argentina, en Capilla del Monte, un congreso psíquico, de personas psíquicas. Y yo les dije, y por igual que les digo a todas las personas que practican meditación, que practican psiquismo, cuando entra en ese campo, cuando uno se relaja, entra en un campo que abre sus puertas a uno, lo de uno lo abre a muchas cosas. Y entonces ahí es donde hemos comprobado que estas inteligencias penetran al ser humano y lo manipulan. Le hacen ver cosas que no son reales, le hacen sentir cosas que no son reales. Bien, yo creo que este tema lo vamos a continuar dentro de unos instantes. Ahora vamos a pasar a un consejo comercial y dentro de unos minutos continuamos este tema tan interesante sobre el propósito que puedan tener los extraterrestres visitantes. Pues ahora, y en oferta única, puede recibir en su propio hogar y en español sus predicciones astrológicas, todo lo que necesita conocer para convertirse en una persona de éxito. Interpretada por Yogi Dharmananda para usted, este horóscopo es la guía estupenda para su vida. Solicítelo ahora mismo al teléfono 828-0767. El licenciado Manuel Figueroa es graduado de Matemáticas en la Universidad de La Habana. Se desempeña actualmente como periodista de la prestigiosa revista Más Allá de la Ciencia de España. Además, también es su representante acá en Estados Unidos. Bienvenido, Manuel, a nuestro programa y te queremos
preguntar acerca de lo que tu revista publicó sobre los ovnis, que fue bastante voluminoso. Muy cierto, la revista publicó una enciclopedia del fenómeno ovni en la que fueron recogidos múltiples testimonios de este asunto y sobre todo distintos puntos de vista, distintos enfoques, prácticamente cubriendo todo lo que existe hasta este momento. Ajá. Bueno, ¿y cómo tú particularmente ves el fenómeno ovni? El fenómeno ovni a mí me parece que está lejos de ser algo que se pueda echar a un lado, así de un plumazo. Es un fenómeno actual, absolutamente inmanente en nuestra civilización y de la mayor importancia para la vida no solo general de la humanidad, sino para la vida de muchas personas individuales. Bueno, en tu investigación como periodista, ¿consideras que el fenómeno ovni ya Sánchez Josejo nos había formulado de que la prensa, la radio, la televisión ha contribuido a la divulgación más amplia del ovni? Sin embargo, yo te pregunto, pero a pesar de que sea tal vez más fácil conocer la noticia de la presencia ovni, ¿tú crees que también ha habido un incremento en las manifestaciones ovni entre la humanidad? Sin la menor duda. Desde 1947, en los primeros años de la posguerra, ha empezado una nueva oleada a nivel global de este tema y ha dado lugar, por así decirlo, a la ufología. Hoy en día, es decir, el oficio de ufólogo parte a partir de 1947, aunque el fenómeno es antiquísimo. Ajá. ¿Y tú consideras el ovni desde qué punto de vista? Ya Josejo nos decía de que es un hecho real, un hecho inteligente, y le dio otra categoría. ¿Tú cómo lo enfrentas? Bien, yo hago hincapié sobre todo en que se trata de un fenómeno real, objetivo, medible, se ve, se toca, pero también es un fenómeno psíquico, como plantean muchos. Explícanos eso, explícanos. Es psíquico y al mismo tiempo real. Es lo que el psicoanalista Carl Gustav Jung manifestaba, que se trataba de materia psicoide, es decir, es un fenómeno psicoide. Dicho de otro modo, que aunque es psíquico, puede ser físico también. Hay como, por así decirlo, una interacción entre esas dimensiones de la existencia. Pero bueno, yo quisiera que tú me desenredara un poquito más los conceptos de lo que pudiera ser un ovni físico y lo que pudiera ser un ovni psíquico, o cómo se entrelazan ambos conceptos. Ya, exactamente, es decir, el aspecto psíquico de los ovnis se puede ver fácilmente en propiedades de sus manifestaciones físicas. Por ejemplo, los ovnis a veces describen órbitas que son absolutamente inexplicables desde el punto de vista de la física actual. Digamos, va a velocidades alucinantes en línea recta y de pronto cambian instantáneamente de dirección, digamos a 90 grados. Por otra parte, no hay inercia ahí prácticamente. Es como si no existiera la fuerza de la inercia, es como si fuera una imagen de un sueño. O también otro fenómeno es que el ovni está presente aquí y de pronto deja de estar presente. O como por ejemplo, tenemos en el caso de la abducida Betty Andreasson Luca. Ella vio acercarse a estas entidades, a estos tripulantes del ovni, los vio acercarse desde afuera de su casa y vio como de pronto desaparecían y atravesaban la pared y aparecían del lado de acá de la pared. Es decir, ¿un cambio dimensional? Es como si fuera un cambio dimensional, diría yo. Esa es la característica psicoide que creo yo que es la que de una manera más cercana a lo que se observa en la realidad describe el fenómeno. Quiere decir que aproximadamente pudiéramos interpretarlo como que el ovni está en un nivel psicológico más allá. Bueno, no es psicológico, no es psicológico. O de comprensión psicológica. Bueno, está más allá de la comprensión psicológica, no hay la menor duda de eso, pero además proviene de una esfera de la existencia que está más allá de la psicología del individuo, es decir, proviene de un nivel de existencia más allá del inconsciente personal, está en lo que se llama el inconsciente impersonal o el inconsciente colectivo de la raza. Hay también otro punto de vista que plantea que precisamente ese inconsciente colectivo es uno con el inconsciente cósmico y por eso, aunque es un fenómeno psicoide y algunos pensarían entonces que es psíquico, es también un fenómeno cósmico. Es decir, que siendo extraterrestres son en realidad
psíquicos o extradimensionales, como se les quiera llamar. Extradimensionales también. Sí. Déjame hacerte una pregunta. Hay casos de personas que sostienen, incluso instituciones, que sostienen de que ellos tienen contacto telepático con los tripulantes OVNI y que reciben mensajes, incluso tienen instituciones al respecto. Yo te pregunto, ¿cómo tú enmarcas a la luz de tus conocimientos en el campo OVNI este tipo de manifestación? ¿Es posible o no tienes una definición concreta? Yo diría que es posible porque es una fenomenología que es muy extendida en el mundo entero, entre personas que no se conocen entre sí, que no lo han leído en ninguna parte por una razón o por la otra. Y cuando uno tiene muchos fenómenos en distintas partes, no conectados entre sí y que son semejantes, uno tiene que concluir que hay algo detrás de eso. Y hay muchos casos de personas que aseguran tener comunicación telepática con OVNI. Sí, exacto. Sí, el sí, caso. sí. O, por ejemplo, hay tipos de contactos que son en los sueños. El señor Raymond Fowler, que fue el que estudió el caso de la famosa Betty Andreas en Luca, él empezó a partir de creo que el cuarto o el quinto año estar estudiando el caso de ella, él mismo empezó a tener experiencias OVNI y fue precisamente a través de un sueño que empezó a tenerlas. Empezó a tener a través de un sueño. Bueno, una última pregunta y muy rápido porque el tiempo se nos va. En el caso del OVNI, ¿qué zona tú crees que es la que más está incidiendo en estos momentos? De acuerdo a los datos que tú estás recibiendo como periodista. ¿Hay alguna zona específica o es generalizado el fenómeno? ¿Zona geográfica quieres decir? Zona geográfica, sí, sí. Hoy en día yo creo que por todas partes del mundo están incidiendo los OVNI. Acá en los Estados Unidos, en los espacios geográficos desolados, son muy comunes, pero la realidad es que se ven en todas partes, en las ciudades y en los espacios aislados también. Ok, muchas gracias, Manuel, volvemos contigo también junto al resto de los invitados dentro de unos instantes y ahora vamos a un interesante. Cárdenas es el caso más conocido y más estudiado de los casos OVNIs. Filiberto ha sido estudiado por más de 100 científicos, se han escrito varios libros, artículos de periódicos por decenas, ha comparecido ante la prensa televisiva, la prensa escrita, y ha dado al mismo tiempo conferencias en muchos lugares de investigación. No obstante eso, para los pocos que no pudieran conocer a Filiberto Cárdenas, lo tenemos en esta mañana con nosotros para que nos explique en síntesis, Filiberto, la experiencia inicial tuya y al mismo tiempo que le des una idea a todos los televidentes de la importancia que recubrió el caso tuyo desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de investigación. Así que bienvenido. Muchas gracias, Tony, a toda la teleaudiencia, así también como todos los técnicos y profesionales de este canal. Y le damos la bienvenida acá en Miami a todos los brasileros también. Y dentro de poco pues estaremos hablando portugués también. Magnífico. De modo sea que este caso me aconteció a mí el 3 de enero de 1979, lo que se llamó un rapto, porque fue contra mi voluntad, sin previo aviso, y posteriormente pues hubieron una serie de idas más que ya fue por mi propia voluntad, pero el 3 de enero de 1979 yo fui con unos amigos a buscar un cerdito por un party que iban a tener al oeste de Hialeah. Ya oscureciendo, el carro por un terraplén, o sea, una carretera no asfaltada, desolada porque en aquellos territorios no había casa en aquellos tiempos, y entonces el motor del carro se empezó a parar y hasta que se detuvo totalmente me bajé yo a ver qué pasaba, le levanté la tapa así del motor y mirando, y entonces él se bajó también, el que venía conmigo, que venía su esposa y su hija. Entonces miramos por todas partes y se sentía un ruido muy intenso que cada vez se hacía más intenso. Y yo le dije a él, yo creo que pues me ha hecho indigestión la comida, algo, porque había almorzado tarde. Y siento algo en los oídos que me pesa mucho y estoy mirando ahora mismo el motor del carro que se me está poniendo de distintos colores, color violeta, rojizo, bueno, de distintos colores. Y él me dijo, bueno, pues yo estoy mirando también algo parecido. El ruido se hizo más intenso, como de un abejeo, como una cantidad de abejas muy intensa.
y entonces empezó a gritar la mujer, la niña dentro del carro, y cuando yo me fui a voltear para socorrerlo, pues ahí me sentí paralizado y me empecé a sentir succionado por una fuerza muy grande que me llevaba hacia arriba. Y entonces ya cuando estaba como a quizás 12 o 15 pies, no sé exactamente, miré y pude ver el carro hacia abajo, y posteriormente aparecí en una sillita muy sencilla, plástica, con unos brazos así. A mí me parecía que yo estaba amarrado a la silla porque no podía moverme, y era que estaba succionado por esa silla. Yo no tenía idea de dónde estaba. ¿Eso fue, perdón, aún en el espacio o ya dentro de la nave? Ya dentro de la nave. Yo no tenía idea de dónde estaba. Lo que pasó fue que, según los científicos, en el momento que me succionaban yo perdí el sentido, y claro, no, en eso no hay conciencia. El tiempo también. Se perdió el tiempo y aparecí ya sentado en esa silla que yo no tenía idea de dónde estaba. Vino una persona y después posteriormente vinieron 3 y me dijeron bienvenido, y me dijeron venga para que vea dónde está el jefe, y me sentí libre de aquella silla. Como que la succión se dejó de ser. Me llevaron donde estaba un jefe, parecía un trono así como en una esquina, una silla más alta, y se veía que era el jefe, y me dijo bienvenido, vamos a dar un viajecito. Perdón, antes que continúe, ¿qué aspecto tenían estos seres? Los que vinieron anteriormente eran un poco, quizás como de 4 pies y medio de estatura, pero una complexión que se le veía muy fuerte, y parece que flotaban, o sea, parece que no afincaban los pies con gravedad. Sí, estaban. Caminaban, hacían los gestos de caminar, pero parece que iban por el aire, y a mí me parecía lo mismo, que hacía lo mismo. Pero yo pensé que me podían haber dado algo, que algo estaba pasando, que quizás la impresión que tenía yo, pero posteriormente en los otros viajes yo pude comprobar que efectivamente cuando uno entra en una nave, pues uno pierde la gravedad. Ok, entonces bueno, Filiberto, tú dices también que has tenido otras experiencias posteriores ya a voluntad. ¿Puedes hablarnos algo de eso también? Sí, yo fui después el día 21 de febrero, o sea el mes siguiente a que aconteció esto, tuve la otra experiencia a la cual yo fui voluntariamente. A mí me pusieron, según los científicos, pues dentro de los oídos como un radio, como un receptor, que yo recibía el aviso de ellos cuando ellos querían comunicarse conmigo, y era similar a un vípero. Tit, 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 tit. Inmediatamente me venía delante de la vista la imagen a donde ellos querían que yo fuera, o lo que ellos querían que yo fuera, o si era un mensaje de algo que le iba a acontecer a una persona, y yo lo veía delante de mí como si fuera una pantalla de televisión. Ajá. Lo que iba a acontecer. Entonces esa vez me dijeron que fuera allí. Yo vi que era el lugar mismo donde me habían raptado, donde me habían recogido la primera vez, y fui. Pero había habido cierto mal entendimiento y una confusión muy grande con toda la familia y con todo el mundo, pero especialmente también con mi esposa. En aquellos tiempos mi esposa estaba en asuntos de ocultismo, de santería, así parecido a la macumba, una serie de cosas así. Y ella pues creía más en los espíritus que en otras cosas. Ella no podía pensar, ni yo tampoco tenía idea de lo que era un extraterrestre, ni lo que era un platillo volador, ni un ovni. Yo no sabía cuál era la diferencia. Estaba ajeno a eso. Ajeno totalmente, y entonces ella creía más bien, como creía muchísima gente, que era más bien un espíritu que me había llevado a esos lugares, ¿no? Y el caso fue que yo le dije, bueno, pues esta noche es la gran oportunidad, tienes que ir conmigo. Y entonces yo le pedí permiso a esos seres extraños, y ellos me dijeron que sí, que podían. Y fuimos al lugar, al poquito rato se apareció la nave, estuvimos dentro de la nave, salió una rampa así, y entonces vinieron 2 personas, uno se puso al lado de ella, otro al lado mío, y empezamos a caminar hacia la nave. Y yo vi que era una puerta ancha, de quizás como de 8 pies de ancho y como unos 6 y pico de alto, de cristal, pero lucía un cristal muy grueso. Adentro levemente se veían algunas figuras. Y yo decía, bueno, ¿y cómo vamos a entrar por ahí? Pues sencillamente uno al lado de ella y otro al lado mío, pues pasamos por aquella pared de cristal. Atravesamos la pared como si la pared no estuviera, y nos vimos dentro de la nave, y ahí ocurrieron muchas cosas importantes. Al otro día, o sea, cuando yo regresé por la mañana, a las 6 de la mañana, llamé al doctor Sánchez Josejo y hablé con María Elena, la señora, y le dije lo que me había pasado con toda la experiencia, pero que tenía las instrucciones de ellos que no podía hablar hasta las 10 de la mañana. Que yo a las 10, después de las 10, le iba a contar.
Después por el mediodía me llamó Sánchez Josejo y me dijo que él estaba en una investigación en algo muy importante y que iba a venir por la tarde con otro científico. Resultando que cuando Sánchez Josejo llega a mi casa, pues entonces me empieza a tomar declaración con otras personas de lo que había acontecido allí. Y después que yo le conté todo lo que había acontecido y cómo era la nave y cómo eran las otras dos naves, pues ahí Sánchez Josejo me dijo, oye esto, él había estado a las 10 de la mañana, o sea, él había estado grabando en el aeropuerto porque a las 10 de la mañana, al oeste del aeropuerto internacional de aquí de Miami, había habido una nave que la gente lo habían visto, pasajeros, pilotos, mecánicos, security y muchísima gente. Un ovni. Había visto un ovni con otros dos más así alrededor, exactamente en la forma que yo se lo describí. O sea que quedó totalmente probado. Coincidiendo Sí. más o menos con la hora en que te dijeron a ti de que no, hasta esa hora no. Exactamente. ¿Estaría de las mismas casas, de las mismas? Exactamente. Igual. Bien. Hay un detallito, Filiberto, que se nos fue. ¿Cómo tú saliste de la nave la primera vez? Nos quedamos dentro de la nave y seguimos. Pero bueno, ¿cómo fue que saliste? ¿Cómo te Bueno, pues la primera vez ellos me dijeron vamos a dar un viaje, para mí que fuimos a otro planeta, porque eso viaja a una velocidad tremenda. Pero a donde más yo sentí fue cuando, ahí por lo menos en la América del Sur, suponiendo que fuera entre Chile y Perú, porque vi como un caballito así que era igual que una llama, ¿no? Y bajamos ahí a la orilla de unos acantilados muy grandes y a la orilla de la playa, y también dentro de ahí de la playa se abrían como unos boquetes así de unos túneles, ¿no? Y salían otras naves de allí. Vino el piloto, se montó aquí conmigo y se empezó a meter en el mar a una velocidad tremenda. Yo calculé que fuera más o menos los cálculos que serían unas 200 o 300 millas al oeste de Chile y Brasil y Perú. Y después posteriormente parece que se iba o sea, adentrando bastante en las profundidades, hizo un giro a la derecha y empezó a ascender. Yo sentía, porque yo montaba, sí tenía experiencia en lo que era aviación y aviación rápida, y tú sabes, por el estómago, aunque tú no estés mirando, claro, cuando va ascendiendo, cuando va descendiendo, cuando va doblando a derecha, izquierda, siente la sensación. Y ascendió y de pronto me vi debajo de algo, pero cuando salí de aquella nave, que yo vi todo aquello que parecían como piedra, como una caverna, como una cosa, pero muy bien hecha, lo vi todo claro, pero no habían luces, no había pantalla de luces por ninguna parte. Los focos estos que dices, eso no existe allí, pero sin embargo estaba todo claro. Iluminado. Y vi una serpiente muy grande enrocada como en un poste, pero así, una con otra, así como si fuera así. Y cuando que me iba llevando para adentro, yo vi que sacaban la lengua y yo creo que tenía más o menos como 20 o 25 pulgadas la lengua de esa serpiente. O sea que es el símbolo, parece que estaban allí como guardián a la entrada, algo así, un símbolo así, que en realidad no pude. Y entonces allá adentro me hicieron una cantidad de pruebas tremendas. Allí también me mostraron muchas de las cosas que según ellos iban a acontecer, que todas las que me mostraron han acontecido. Antes de eso, ¿cómo llegaste a tierra nuevamente? Posteriormente me montaron en nave, después de todas las investigaciones y después de una cosa que me pusieron dentro del estómago, y como una jeringuilla grande, parece algo exploratorio, y me dejaron al oeste por la carretera 41, cerca de los Everglades. Ahí me dejaron en unos terrenos, y ahí un carro por poco me arrolla porque yo salí caminando, veía las luces así a lo lejos así, y yo iba muy mal, unas veces me sentía muy fuerte, otras veces me parecía que volaba, y según un americano que fue el que me le tiré, dice que tuvo que frenar muy violento arriba de mí. Entonces él me cogió por la parte de atrás, por la camisa, y me sacó fuera de la carretera y llamó a la policía. Vino la Highway Patrol y entonces me llevaron a la policía del metro. Y allí empezaron las investigaciones, de allí una atención tremenda tuvieron. Allí mandaron al Jackson para hacerme pruebas de la radioactividad, y fue por primera vez en la historia de los Estados Unidos que en los libros oficiales se empezaron a poner Close Encounter o de Cercane, o sea, encuentros cercanos de tercer tipo con objetos no identificados.
Y fue por primera vez, como me dijeron ellos, que la policía del metro aquí de Miami daba una tarjeta verde que la tenían guardada por años y nunca se le habían dado a nadie, porque era exclusiva para estos casos, que ya la tenían preparada. Que tu caso realmente fue un caso excepcional. Bueno, nos hablaba de unas profecías, de que habías tenido unas cuantas profecías. Explícanos. Respecto a estas cosas, yo siempre he tenido ciertas dudas, en realidad, porque ellos sí me enseñaron muchas cosas que iban a acontecer. Entre las cosas que me enseñaron fue también lo de Rock Hudson. Ellos me mostraron a Rock Hudson muy fuerte, muy sano. Estaba en aquellos tiempos Rock Hudson haciendo películas y estaba muy bien de salud. Y me vieron y vi como él se estaba poniendo muy mal de salud, y me dijeron que venía una enfermedad para la humanidad, que iba a ser como un azote a la humanidad, algo muy violento que iba a ser de una gran preocupación mundial, y que lo habían escogido a él en ese orden porque él era famoso en el mundo entero. O sea que no me inventaron la palabra SIDA, pero lo vi, y ahí está en el libro hecho por el coronel Walter Stevens y el doctor Sánchez Osejo desde 1979, bajo hipnosis y todas las demás declaraciones y muchas otras cosas más que acontecieron, como la muerte del presidente Anwar Sadat, como iba a morir, lo de Kuwait, la guerra de Kuwait, que fue descrita allí también en ese momento. Años antes de que pasara, por supuesto. Muchos años antes, están en los libros. Y después, pues ya en el año 85, en una de las veces que yo fui por mi propia voluntad, entonces ellos me enseñaron cómo iban a desaparecer los distintos dictadores de la América, empezando por Duvalier. En el mismo orden ese han acontecido todas las caídas. ¿Queda alguna pendiente? Es muy importante que quedara alguna para... Que quedan algunas, y entre ellas, pues la de Fidel Castro, que más o menos va a ser entre los 3 años y medio y los 4 después de Noriega, de modo sea que yo creo que está llegando ahí. Está llegando entonces a su fin. Bueno, bien, muchas gracias, Filiberto. Tu disertación ha sido muy interesante. Realmente podemos asegurarle a nuestros televidentes que el caso Filiberto Cárdenas es un caso único, es un caso excepcional. No solamente por la experiencia que él ha contado, sino porque ha sido corroborado por científicos, médicos, químicos, biólogos. Hasta la misma policía le dio un comprobante que únicamente se le concedió por primera vez a Filiberto Cárdenas. De manera que vamos a pasar a unos comerciales y dentro de unos instantes. Y tenemos junto conmigo al señor Ricardo Vázquez, que fue protagonista de un encuentro cercano con seres de inteligencia extraterrestres en este mismo lugar. Y la primera pregunta es, Ricardo, ¿en qué fecha fue que tuviste el encuentro aquí? El 23 de febrero del 81. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué estabas haciendo en estos parajes? Y en ese tiempo, como jugaba de fútbol, corría para entrenarme y venía bajando un cerro. De repente me encontré con 2 personas que se veían muy diferentes a las normales, o sea, en el tipo de vestidura y el aspecto. Aunque eran parecidos a nosotros, pero eso me produjo un miedo. En ese instante uno de ellos levantó la mano, donde salió una luz que me encegueció un poco, no sé por cuántos segundos, y cuando volví a tener la visión normal o prácticamente normal, uno de ellos me dijo que si yo quería saber qué estaban haciendo ahí. Pero cuando dije que sí, ellos subieron hasta donde estaba yo, que estaban más o menos 1 metro más abajo, se pusieron uno de cada lado mío así, uno así y el otro de este lado, y empezamos a bajar. Pero cuando llegué abajo, que inicia el camino hacia la otra quebrada del cerro allá, me di cuenta que no caminaba y no tenía movimiento. O sea, mis articulaciones no eran normales. O sea, veía que iba hacia adelante sin movimiento. Cuando giré todo aquel cerro hacia abajo, que está la quebrada, había una luz muy grande. O sea, yo calculo que debía tener 6 metros, 7 metros, por 3, era ovalada, la luz. Bueno, cuando entré a esa luz, adentro era toda una estructura de un solo color, o sea, piso, pared, era de un solo color, un color amarillo, pero no es un amarillo común, sino un amarillo muy raro y como si fuera de plástico. Entonces entraste como en una nave, pero claro, afuera tú no viste forma de nave, era una luz. Era una luz. ¿Y cómo era por dentro esa luz?
Bueno, adentro tenía una forma ovalada y era todo pared, techo y piso de un solo color. Un tipo plástico que incluso yo no sé si era blando porque no sentía mi peso sobre el piso. ¿Qué le pasó adentro de esa nave? Bueno, adentro habían 2 personas más manejando un tipo de tablero, máquinas tipo pupitre de escuela, o sea, se inclinaba hacia abajo. Después sentí un ruido que fue un zumbido muy extraño, como la descarga de la radio, y salió otra persona como si fuera de otro compartimiento. Esta persona estaba vestida con una malla, como si fueran esas mallas de ballet, oscura, negra o azul muy oscuro. Y eran muy altos, medían más o menos 1,95, 1,90 y de rostro perfecto. O sea, yo siempre en ese momento, después de haber pasado los momentos críticos del susto y todo eso, vi que eran muy parecidos a las caras que ponen de Jesús, o sea, los retratos que ponen de Jesús, ese Jesús rubio que ponen que tiene nariz perfecta, la pera perfecta. Me dijeron de que si yo quería ir con ellos y no sintiera miedo. ¿Cómo se comunicaba? ¿En qué idioma? Yo lo entendía. O sea, por palabras. Claro, por palabras, yo lo entendía por palabras. Y salieron hacia atrás, por debajo de los cerros, por una quebrada que yo pienso que debe ser esa misma que está acá atrás. Y enfrentó un cerro muy grande que es medio rojizo y azulado, o sea que es un cerro de roca. Sí. Y lo enfrentó hacia lo alto y bajó oblicuo. Que ahí fue el miedo más grande que tuve porque yo dije que iba a chocar contra el cerro. Pensé que todo eso iba a O sea, flotar. que se inclinó perpendicularmente hacia el cerro, Claro. como si fuera a chocar. Como si fuera a chocar. De repente cuando yo todo esto quería moverme y no tenía movimiento. Podía ver y conciencia sí, pero no tenía movimiento. Entonces era terror lo que sentía en ese momento porque no me podía defender, ni siquiera tirarme hacia abajo o algo. Pero al llegar al cerro se abrió. El cerro se abrió. Sí, fue como si fuera un túnel. Es algo muy rápido, no pude ver la apertura de qué tamaño o si se abría mecánicamente, simplemente una apertura. Y entró hacia adentro. Asentó en un lugar como si fuera un hangar, que también estaba recubierto con ese tipo de material plástico. Yo le digo plástico, no lo conozco, es un material parecido al plástico. Y donde habían muchos cuartos, o sea, como si fueran oficinas, donde habían todo ese tipo de tableros y una persona de estas igualmente vestida controlaba. Ahí fue donde te dieron el mensaje más importante, que es el que causó más sensacionalismo, y fue que a él sabía de antemano el problema de la guerra que iba a tener en las Malvinas, las Islas Malvinas, y él lo difundió, inclusive dijo que la Argentina iba a perder la guerra con los ingleses. Eso le causó bastante problemas. ¿Por qué te dieron ese tipo de mensaje? Bueno, yo ahora a través del tiempo pienso que fue para que yo fuera creyendo en lo que ellos me enseñaban y en lo que me mostraron. Yo salí de ahí, o sea, me trajeron al mismo lugar, casi al mismo lugar. ¿Cómo te regresaron? ¿De qué manera? También, ¿De la misma manera? sí, de la misma manera, en una nave, y siempre para entrar a la nave entraba, porque se ve que usan un tipo de energía diferente o algo diferente que uno debe entrar con ellos. El caso del señor Ricardo Vázquez, nosotros lo investigamos con el doctor Allen Hynek, que fuera profesor de la Northwestern University en los Estados Unidos, y junto con el doctor William Smith, que se encuentra en el proyecto UNICAD de Orlando en el año 82. Fuimos uno de los primeros en indagar y reconocer la experiencia del señor Ricardo. Así que gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros y haber compartido la experiencia con nosotros. Astrología, yoga y alta La magia. vida humana. Este es el tema del programa de hoy. Y le pasamos la pregunta inmediatamente al licenciado Manuel Figueroa. Manuel, desde tu punto de vista, ¿intervienen los extraterrestres en la vida humana? Desde luego, está ¿Qué comprobado. propósito? Explícanos un poco. El propósito no lo sabe nadie verdaderamente, es uno nada más que puede especular al respecto. Lo que parece indicar, y que no cabe ninguna duda, es que tiene que ver con la evolución de la raza humana, tiene que ver con la próxima transformación del ser humano en la medida en que eso vaya a tener lugar. Por otra parte, podemos desde ahora mismo ya constatar que con
todo lo que estamos observando que está ocurriendo a nivel mundial, están ocurriendo verdaderos cambios. Muchas personas, muchos investigadores, como por ejemplo tenemos aquí al doctor Sánchez Osejo, constatan que hay un cambio relacionado con la aparición de los ovnis. ¿Un cambio en qué sentido? Un cambio en la psiquis, en la psicología de las personas. De las personas que lo ven o que se contactan con ellos, los humanos. No solo con los que lo ven son quizás personas escogidas hasta cierto punto para transmitir esa visión, esa verdad a los demás. Yo creo que se tiene en mente que lo que esas inteligencias tienen en mente es la humanidad como un todo, no solo las personas escogidas. Bien, vamos a preguntarle a Sánchez José. Hace unos instantes usted decía que parecía ser que los extraterrestres manipulaban de cierta forma a la humanidad. Es el momento ahora que yo le pregunto de qué forma, con qué propósito, qué cosa se puede interpretar por manipulación. Bueno, me has hecho 3 preguntas, voy a tratar de definirlas bien rápido. La primera, ¿cómo nos manipulan? Desde 3 sentidos que tiene el ser humano: el visual, el tacto y el auditivo. ¿Cómo nos manipulan? Visual, las personas que dicen ver un ovni. Hay personas que dicen ver para creer, tengo que ver la fotografía, me lo tienen que mostrar visualmente y se manifiestan. No necesariamente ellos necesitan mostrarse así para hacer sus incursiones, pero lo hacen a propósito para que haya una injerencia visual. Entonces la otra es la parte del tacto, inclusive personas que han tenido que tocar la nave, tocar ¿cómo se llama? Las matas, la hierba, el cambio de temperatura, sentir el calor o el frío. Esa es la otra manera que nos manipulan, el otro sentido nuestro. Y el tercer sentido es el auditivo, el sonido o no sonido de la nave. Entonces, nosotros los investigadores hemos llegado a la conclusión que ninguno de esos 3 factores son necesarios para ellos. Lo hacen ellos para una injerencia hacia nosotros en nuestro sentido, desde el punto de vista de manipulación, de atraer. Ok. La otra parte de la pregunta, ¿para qué? Pues bien, yo creo, mi opinión personal, de acuerdo con mis observaciones, ellos tienen 2 objetivos, y estamos hablando de especulación. El primero es la raza humana, como raza humana en sí, aunque no creo que nosotros seamos el centro de atracción de ellos. Ellos están básicamente aquí, y eso lo he dicho muchas veces, que a muchas personas no les gusta, básicamente aquí se están llevando la riqueza de la tierra. Parece que donde ellos vienen o donde provienen no tienen la riqueza que tiene la tierra. ¿Riqueza de qué punto de vista? No dólares ni monetaria, riqueza de agua. Estuve hablando anteriormente del agua. Ellos necesitan el agua de alguna manera, ellos necesitan del agua. La energía eléctrica o el electromagnetismo es básico para ellos. ¿Cómo lo utilizan y para qué? Quizás ellos la necesiten. Y el uranio, la parte física de las piedras. O sea, que son, para ellos es indispensable. Quizás de donde provienen, ellos no tienen esos elementos físicos. Estamos hablando de elementos físicos. Entonces tienen un programa con los seres humanos, quizás para no interferir nosotros en de esa manera en lo que ellos, el propósito de ellos básico de obtener la riqueza de la tierra, y segundo, para aumentar nuestra psique, nuestra evolución, para ponernos a nosotros a un nivel igual que ellos y no interferir a lo que realmente ellos vienen a hacer aquí, que es llevarse la riqueza de la tierra. Ok, bueno, vamos ahora a darle la palabra a Filiberto Cárdenas. Filiberto, tú que estuviste, como ninguno de nosotros ha estado, en contacto directo con los extraterrestres, que estuviste dentro de una nave, que viajaste con ellos, ¿tú consideras que ellos te han manipulado, que tú has sido un instrumento, una víctima, o que al contrario te han ayudado? ¿Cómo tú has interpretado tu contacto con ellos? Totalmente me han manipulado. ¿Te han manipulado? Los buenos me manipularon y los malos trataron de destruirme. Yo dije desde aquellos tiempos, Perdón, desde el año 79... Perdón, ahí que te haya interrumpido. ¿Te refieres a 2 tipos de contactos diferentes que has tenido? Distintos fueron los primeros a los últimos. Ajá. Entonces, los primeros me hablaron de amor universal, me hablaron de una serie de cosas bien importantes, me dieron una serie de cosas que iban a acontecer, que son las profecías que se han ido cumpliendo. Pero en definitiva, siendo los buenos, me llevaron contra mi voluntad y me hicieron pasar momentos terribles. Después, pues los malos, pues han hecho de mí, pues me han hecho un daño grande en muchos aspectos. No creo que haya tiempo para decirlo, pero en realidad yo en muchas conferencias, inclusive en congresos internacionales, como fuimos con Osejo
en el año 83 a Medellín, Colombia. Pues yo decía que comparativamente los que vinieron de un lugar y los que vinieron de otro es como similar a la tierra. O sea, los hay buenos, los hay malos, los hay regulares, hay espíritus y hay demonios. Ajá. O sea que yo los toqué físico y otros que en realidad no eran físicos, que eran como ángeles y otros que eran como demonios. Es decir que es un mundo y o sea, son miles de planetas o millones de planetas, de galaxias y como dijeron en aquellos tiempos que investigaban con muchas personas, de buenos sacerdotes de distintas religiones, y uno de los de aquí de Miami dijo eso, y después lo han dicho muchos religiosos también de distintas partes del mundo, que fuéramos nosotros los terrícolas muy orgullosos creyendo que de millones de planetas que hay, este fuera el único habitado con vida inteligente. Hay una cosa muy interesante, que casi todo el mundo piensa que extraterrestre viene fuera de la Tierra, que viene de otros planetas. Nosotros los estudiosos estudiamos el fenómeno aquí, que se desarrolla aquí. Todavía no hemos ido a la Luna a estudiarlo en otro lado. O sea que el fenómeno más bien es terrestre. Ahora, hay una parte del fenómeno que sí se manifiesta fuera de nuestra tridimensionalidad. Es muy posible que esa riqueza que ellos obtienen es porque están en un plano diferente al nuestro en la misma Tierra. O sea, que ellos son de aquí, viven aquí en otro plano y necesitan de la riqueza de la Tierra para ellos convivir con nosotros. Vamos a decir, una civilización dentro de otra civilización. Nosotros estamos limitados en la vista, en el tacto, en todo. Entonces, esa limitación no quiere decir que otras inteligencias convivan con nosotros. Hay microorganismos que viven en nuestro cuerpo, nacen, viven y mueren. Es una vida completa para ellos y viven dentro de nuestro organismo. Ahora lo sabemos a través de los adelantos tecnológicos. Entonces es muy posible que estas inteligencias que conviven con nosotros no solamente tengan una raíz fuera, sino que conviven con nosotros y necesitan de esa parte física para desarrollarse. Y nos manipulan desde el punto de vista psíquico, porque han podido manipular o tienen la experiencia o tienen la cualidad de poder manipular nuestro cerebro, nuestra psiquis, que todos lo tenemos. Y de esa manera actúan de una manera doble. Bien, déjeme hacerle una pregunta a usted mismo, Cejo. Tiene que ser breve la respuesta, después volvemos nuevamente con ustedes por razón de tiempo. Usted estudió el caso de Filiberto Cárdenas. Sí, señor. Bien. ¿Podría tomar, por ejemplo, como tipo el caso de Filiberto Cárdenas brevemente y decirnos cómo se puede estudiar un caso para llegar a la conclusión de la veracidad, como ha sido comprobada la experiencia de Filiberto Cárdenas? ¿O es muy largo la explicación? No, lo puedo resumir, por ejemplo, enseñando este libro. Este libro aquí está condensado toda la investigación de 2 años completos. O sea que cuando dije al principio que investigar un caso, a ver si es real o no, interviene una cantidad de factores y de tiempo que no se pueden hacer, no se puede evaluar un caso inmediatamente, enseguida. El caso de Cárdenas se investigó internacionalmente con investigadores norteamericanos, mexicanos, de Brasil y de la Argentina. O sea que fue el primer caso de abducción latinoamericano, por así decirlo. Tuvimos la suerte de que era un cubano que residía en Miami y tuvimos aquello de poder hacer de puente entre los investigadores de habla inglesa y los investigadores de habla en español. Por eso nos duró 2 años y fue condensado en este libro. O sea que no es fácil de decir si es cierto tal cosa o no es cierto tal cosa. Necesita su tiempo. Ese libro es un estudio exclusivo del caso de Filiberto Cárdenas. Exclusivamente, y fue publicado en inglés con el título UFO Contact on the Sea, que significa en español UFO, contacto bajo el mar, porque aparentemente lo llevaron a una base bajo el mar. Volvemos dentro de unos instantes nuevamente con nuestro panel de invitados y ahora vamos a oír unos temas. Intervienen los extraterrestres en la vida humana. Manuel Figueroa, licenciado y periodista que nos acompaña, posee un archivo bastante numeroso y conoce muchos casos de experiencia. A ti, Manuel, te pregunto, en todo el archivo que tú posees, contacta de que el caso de Filiberto Cárdenas realmente es un caso relevante, un caso que ha merecido considerarse con toda la propiedad de caso verídico. Sin la menor duda, el caso de Filiberto es un caso casi único en el mundo.
tiene varias características que lo destacan de muchos. Por ejemplo, Filiberto fue, el caso de Filiberto fue el primero en el que tuvo lugar una invitación a otra persona que no fuera la secuestrada a participar del contacto con los ovnis, puesto que el 21 de febrero del año 79, después de haber invitado, después de haberles sugerido a los extraterrestres, llamémosle extraterrestres, ¿no?, a esas entidades, esos seres, que su esposa pudiera participar, pudiera entrar, pudiera venir a una de estas visitas que él les hacía, se le permitió y ella pudo venir y entrar a la nave con él. Ese fue la primera vez que eso tenía lugar, si no me equivoco. Y tuvo una serie de otras características comprobadas, por ejemplo, el aspecto psíquico, que no siempre se destaca con toda la fuerza. En el caso de Filiberto fue muy relevante que después de haber tenido el primer contacto con ellos, tuvieron lugar en su persona una serie de cambios psíquicos que fueron constatados por todos los que lo conocían, todos los que estaban alrededor de él. Bueno, Filiberto, te pediría de favor que nos digas cómo anda en estos momentos tus relaciones con los extraterrestres. ¿Tienes experiencias nuevas? ¿Qué contacto? ¿En qué situación están tú y ellos? En este momento estamos en descanso, en reposo. Ni con bueno ni con malo. Ni con bueno ni con malo. Pero yo quería referirme a lo que Sánchez Josejo dijo anteriormente. Una de las primeras veces que yo pues pude decir, cuando me preguntaban de que si eran extraterrestres o qué cosa era, yo decía, bueno, yo en realidad no sé lo que son, pero mi experiencia así en esa ciudad, dentro de la Tierra, le empezamos a decir intraterrestres. Intraterrestres, porque viven allí, aun cuando sus características no son de este planeta. Porque allí yo me encontré también otra persona que me pareció que era igual que yo pensé que, digo, este es un terrícola como yo, y no me dio tiempo a preguntarle, sino que él me contestó ya, y me dijo, sí, yo soy un terrícola como tú, que estoy aquí en un entrenamiento especial. ¿Ah, sí? Ok, también anteriormente a lo que dijo Manuel, en el año 83 nos estábamos nosotros en la fase final para ir al Congreso de Medellín, Colombia, con Sánchez Josejo, y tenemos un problema en otro canal, en una estación de radio, y resultando que se recibió un cable de algo que había acontecido en otra parte, y el periodista lo recibió, el que nos estaba entrevistando. Y entonces él me pregunta a mí, sin yo saber qué tenía en la mano, y él me dice, ¿qué tú crees para este siglo? ¿Va a haber guerra atómica? ¿Va a pasar algo antes del año 2000? Eso es en el 83. Bueno, lo que viene es, y aquí está precisamente Sánchez Josejo, y está grabado, lo tengo, lo que viene es un nuevo orden universal. Nadie había hablado hasta ese momento, ni el presidente Bush, ni nadie, del nuevo orden universal. Ahí se empezó a hablar del nuevo orden universal, de lo que venía en el orden religioso, en el orden político. Ellos me habían mostrado a mí, me pusieron un chino así de espalda. Eso fue en el año 79, y le dieron vuelta así, y me dijo, así va a girar el mundo. Y la cosa en el comunismo y en todo este sistema político va a empezar por China. Y por China empezó todo, y por China empezó también el nuevo orden universal. Yo me atrevería, a nombre de Sánchez Josejo y de todas las personas, instituciones que se dedican al estudio de los UFO, a hacer una invitación a nuestros televidentes. Y la invitación es esta: si usted conoce alguna experiencia, ha tenido una presencia ovni, o tiene referencia de alguna forma de contacto con extraterrestres, por favor, escríbanos a nuestro programa y con gusto atenderemos su carta y lo pasaremos a las instituciones que de una forma tan exhaustiva, tan científica, se dedican a esta investigación. Le damos las gracias a nuestros invitados, Manuel Figueroa, Sánchez Josejo y Filiberto Cárdenas. Y a ustedes les invitamos y les recordamos que nuestra cita es el próximo sábado aquí en Telemiami a las 11 de la mañana. El sábado nos vemos. Gracias. Agradecemos la colaboración del Dr. Vigilio Sánchez Josejo, de Atilio Espinelo Production, de Miami UFO Center,
así como de Secoin, Miami, Florida, por habernos cedido el material fílmico para la realización de este programa.